Bienvenidos a un nuevo episodio del Velo del Olvido. Soy Teresa de la Rosa y juntos desenterraremos historias olvidadas de lugares que en otro tiempo estuvieron llenos de vida. Recorreremos oscuros pasillos de mansiones encantadas y nos sumergiremos en relatos del otro lado. Dicen que las paredes guardan secretos, que las casas no olvidan lo que ha ocurrido dentro de ellas. Algunas, con el paso del tiempo, se convierten en algo más que simples estructuras. Se transforman en testigos mudos de tragedias, de historias que jamás fueron contadas por completo, donde la oscuridad nunca se disipa. Son casas que susurran de noche, que erizan la piel de quienes se atreven a cruzar su umbral, o mucho peor, que parecen dormidas, esperando a que su próximo inquilino se establezca para comenzar a hacerse presente y atormentar a los nuevos moradores del lugar. Esto es lo que pasó en la casa de Maple Street, de la que hablaremos en el episodio de hoy, y de cómo, después de años deshabitada, el alma de su dueña original aún reclama justicia. Alrededor de 1871 se fundó la ciudad de Ítaca, en Michigan, Estados Unidos. El arquitecto Joseph Wyatt fue contratado para diseñar y construir las nuevas edificaciones de lo que se esperaba que fuera el corazón de la ciudad. El hombre meticuloso y visionario llegó a Ítaca en plena expansión, cuando las calles eran de tierra y las primeras casas apenas comenzaban a levantarse. Al mismo tiempo se construía la casa para el arquitecto y su esposa Sara. No era una gran mansión, constaba de 2 plantas superiores y un sótano. La joven pareja se mudó enseguida. Por aquel entonces, la casa quedaba apartada, rodeada de terreno vacío, ya que la ciudad apenas comenzaba a desarrollarse. Joseph era un gran aficionado al piano y pasaba horas tocando mientras Sara se dedicaba a las tareas del hogar. Eran jóvenes y vivían felices. Los años fueron pasando y lo que al principio parecía una historia de amor y respeto fue convirtiéndose en una relación de abuso y maltrato por parte de Joseph, que culpaba a su esposa de no poder darle hijos, algo que él ansiaba por encima de todo. En aquella época, un hombre jamás habría admitido que el no poder concebir hijos podría tratarse de un problema médico, y mucho menos que él mismo podría ser parte de la situación. Según Joseph, si Dios no quería bendecirlos con un hijo, era porque Sara estaba haciendo algo oscuro. Tal era su obsesión que acabó por convencerse de que el motivo por el que su esposa no podía darle lo que él tanto ansiaba era porque estaba poseída por un demonio. Comenzó a verla de manera diferente, incluso podía notar cómo su aspecto físico iba cambiando hasta convertirse en una especie de monstruo. Una noche, cegado por el odio, cogió un arma afilada, fue hasta la habitación donde dormía su mujer y acabó con su vida convencido de que aquel cuerpo no era el de Sara, sino el de un ente maligno. Se dice que la enterró en el propio terreno de la casa envuelta en una sábana, algo que nunca se pudo comprobar. Hasta su fallecimiento en 1910, Joseph siguió convencido de que había liberado a su querida esposa del demonio que la poseyó. Aunque no se tiene demasiada información sobre los posteriores dueños de la casa, Matthew y Cynthia Kinney fueron quienes la compraron y reformaron tiempo después. En aquel momento la casa ya no se encontraba aislada del resto de la población, y los vecinos cercanos contaban que era normal escuchar golpes fuertes y la melodía de un piano provenientes de aquel lugar. Lo único que se sabe con certeza es que Matthew y Cynthia pidieron a la comunidad presbiteriana local consejo sobre presencias demoníacas. Años más tarde, en 1930, la casa fue adquirida por Isabel, una solitaria mujer que fue internada tiempo después en un psiquiátrico. Los vecinos llamaron en varias ocasiones a las autoridades asustados por los constantes gritos y golpes que escuchaban procedentes de la casa. Una noche pudieron ver a través de las ventanas cómo la mujer iba corriendo de un lado para otro, gritando y tapándose los oídos con las manos. Cuando consiguieron entrar forzando la puerta, la encontraron en el sótano,
acurrucada en un rincón, con las manos y la cabeza ensangrentadas, con heridas que ella misma se había causado al intentar cerrar la puerta del sótano, porque según afirmaba, un piano no dejaba de sonar día y noche. Por más que buscaron, nadie logró encontrar un piano dentro de aquella casa. Después de aquello, la casa Maple ha pertenecido por más de 60 años a la misma familia sin que se hayan vuelto a reportar más incidentes. Y ahora es el momento de adentrarnos en las historias de medianoche. Ponte cómodo, apaga la luz y piensa que a veces las cosas no son lo que parecen. El relato del episodio de hoy se titula Sonata. Lo primero que Isobel vio al entrar en su nueva casa fue el enorme espejo que se encontraba colgado en la parte alta de la escalera. Se sobresaltó, pero al instante se dio cuenta de que era su propio reflejo el que le devolvía la mirada. Tomó nota mental de retirarlo de allí. Isobel había comprado la antigua casa con intención de ir reformándola poco a poco. Ahora que se había jubilado, tenía tiempo suficiente para ello. Viuda y sin hijos, había dedicado toda su vida a ayudar a los demás como enfermera. Dejando atrás su antigua vida, se había mudado a un pequeño pueblo, donde había adquirido una modesta casita que llevaba varios años sin habitar, con la intención de dotarla de vida de nuevo. Era una creyente convencida de que las casas tenían alma propia y aquella estaba pidiendo ayuda a gritos. Después de visitar muchas propiedades en diferentes lugares, cuando vio por primera vez la casa Maple, supo de inmediato que aquel sería su nuevo hogar. A lo largo de los años, los diferentes dueños de la casa habían ido dejando muebles en ella, y lo primero que Isobel hizo fue deshacerse de todos ellos, a excepción de un piano que curiosamente encontró en el sótano y del espejo que coronaba las escaleras, que después de restaurar volvió a colocar en el mismo sitio. Las obras de remodelación terminaron pronto. El trabajo que quedaba era más estético e Isobel quería hacerlo personalmente. Los días transcurrían tranquilos entre compras, decoración y limpieza. Fue uno de aquellos días en los que traía el coche repleto de objetos cuando se acercó a ella una mujer ofreciéndole su ayuda para descargar las compras. Isobel en un primer momento se asustó, no la había visto acercarse y de pronto estaba junto a ella. La desconocida se presentó, se llamaba María y hacía años que vivía en el vecindario. Isobel dejó que la amable desconocida la ayudara a sacar las cosas del coche y poco a poco fueron metiéndolas en la casa. La mujer la recorría con total naturalidad, dejando cada cosa en su sitio, como si conociera las estancias perfectamente. Cuando terminaron, las mujeres se despidieron con la promesa de volver a verse, esta vez para tomar un café y charlar. Isobel cerró la puerta con llave y se dirigió a la cocina. Estaba preparándose algo para comer cuando de repente se sobresaltó al escuchar lo que claramente era una nota musical que provenía del piano que había instalado en el salón. Se encontraba sola en casa, lo habría imaginado, pensó. Decidió no darle más importancia y seguir con lo que estaba haciendo. Esa noche se acostó pronto, tardó en conciliar el sueño porque por primera vez en muchos años tuvo pesadillas durante la noche. Veía a una mujer salir del gran espejo de las escaleras y recorrer corriendo toda la casa. No podía verla bien porque el pelo le caía sobre la cara. Parecía buscar algo desesperadamente. Salía al jardín y con sus propias manos revolvía en la tierra. En ese momento un ruido la despertó. Alguien estaba aporreando el piano del salón. El corazón le latía a 1000 por hora. Se tapó hasta la cabeza. Los golpes comenzaron a sonar cada vez menos intensos hasta que se convirtieron en una suave melodía y desaparecieron por completo. En algún momento se volvió a quedar dormida y cuando despertó a la mañana siguiente se convenció de que todo había formado parte de la misma pesadilla. A partir de aquella noche, las cosas dentro de casa fueron volviéndose poco a poco más extrañas. Cuando no era un ruido en una habitación vacía, era una ráfaga de viento inexplicable. Cuando no, algo aparecía en un lugar diferente de donde ella lo había colocado. Olores desagradables, montoncitos de tierra húmeda que aparecían por todas partes.
el maldito piano que no dejaba de sonar aunque la tapa de las teclas estuviese bajada, y las pesadillas que no la dejaban descansar. En un principio trataba de darle alguna explicación lógica, pero con el tiempo no le quedó más remedio que admitir que algo sobrenatural pasaba en su casa. Con toda la reforma de la casa terminada, comenzó a arreglar el jardín, al que hasta ese momento no había prestado mucha atención. Había varios árboles antiguos y el resto del terreno estaba cubierto de mala hierba. Llevaba varios días trabajando cuando debajo de uno de ellos la tierra estaba mucho más suelta que en el resto del terreno. Parecía que alguien hubiese estado escarbando en aquel lugar. De repente le vino a la cabeza la imagen de la mujer de sus pesadillas. Con la pequeña pala comenzó a cavar más profundo hasta que se topó con algo que hizo que el corazón se le parase por un instante. Corrió hacia la casa y cerró la puerta con llave. Cuando consiguió calmarse ya había oscurecido y decidió que llamaría a la policía al día siguiente. Se dio una ducha para quitarse cualquier resto de tierra que pudiera haberle caído encima y se metió en la cama. No habían pasado más de 5 minutos cuando comenzaron los ruidos fuera de la habitación. Eran pasos, fuertes pasos que le hacían temblar de miedo, pero se oía algo más. Lo que fuera que estaba dentro de su casa no estaba solo. Otros pasos que se sentían más débiles pasaban corriendo por toda la casa. Los pasos fuertes lo seguían. Parecía una persecución. Escuchó un llanto de mujer. El infierno parecía haberse desatado dentro de la casa, y el piano comenzó a sonar, aquella maldita canción que se repetía una y otra vez. De pronto Isobel escuchó una voz dentro de su cabeza. Salió corriendo de la habitación sin saber de dónde había encontrado el valor. Cogió una pala grande que estaba tirada en el suelo del jardín y comenzó a cavar. Una hora después, encima del piano se encontraban los restos del cadáver que Isobel había encontrado aquella tarde en su jardín. Toda actividad paranormal cesó en ese instante. Con la respiración entrecortada, cerró los ojos y entró en una especie de trance, en el que veía a un hombre con ropa antigua tocando ese mismo piano. Una mujer lloraba tirada a sus pies. No podía verla con claridad. El hombre se levantó y cogió algo que había encima del piano. Levantó a la mujer del suelo cogiéndola del pelo. La siguiente imagen que Isobel pudo ver fue la del hombre marchándose con un arma afilada ensangrentada en las manos. Cuando volvió en sí comprendió que los restos que tenía delante eran los de aquella pobre mujer. Cogió su teléfono y marcó a la policía. Durante una milésima de segundo vio una sombra pasar por delante de ella y dirigirse a las escaleras. Isobel la siguió con la mirada hasta que se detuvo delante del espejo. En ese momento la sombra fue tomando forma humana hasta que pudo reconocer a la amable mujer que hacía unos días le había ayudado a meter las compras en casa. María sonrió desde lo alto de la escalera, se giró y desapareció a través del espejo que se rompió en 1000 pedazos en aquel preciso instante. Y con esta historia cerramos el velo por el día de hoy. Muchas gracias por cruzarlo conmigo y que tengáis una semana encantada.